área de conservación regional, ¿sí? Toda la documentación que pueda sustentar este tema. Muy bien, señores congresistas, dando la bienvenida a nuestro amigo congresista Usuñahua y precisando que la licencia de del señor congresista Guido Lombardi Elías y Tambara Arimborgo. Vamos a pedir a nuestra asesora, la señora. Vamos a pedir a nuestra asesora, la arquitecta Liliana Miranda, por favor, para la sustentación del proyecto del predictamen sobre el tema de cambio climático, el texto sustitutorio. Liliana, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Vamos a tener en la proyección un pequeño PPT del predictamen con texto sustitutorio recaído en los proyectos de ley 270, 729, 905, 1118 y 1314, que propone la Ley de Gobernanza Climática del Perú. Una de las cosas simplemente de preámbulo es hacer notar de que esta ley en realidad atiende las necesidades que la naturaleza nos está planteando. Hace muy poco estábamos en una etapa de sequía, teníamos incendios forestales y ahora, hace solo unas semanas, ha terminado un desastre natural resultado de las lluvias intensas. Esos son los dos grandes escenarios que ya vivimos y estamos camino a las heladas, ¿no es cierto? Entonces el clima nos está planteando una serie de retos al país y tenemos que responder, y por eso es que tenemos una serie de propuestas e iniciativas legislativas que han sido rescatadas y acumuladas, incluida la última recibida, un proyecto de ley de parte del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Hemos recibido una serie de opiniones, más de 20. Tanto del Ejecutivo como de la sociedad civil. Se le ha solicitado opinión a la CONFIEP, aunque no envió, pero digamos, hemos hecho una revisión exhaustiva de las opiniones. Luego, la siguiente, hemos realizado una serie de reuniones, audiencias y talleres de consulta en una serie de, digamos, escenarios diferentes y con distintos tipos de actores. Y adicionalmente, bueno, hemos revisado el marco normativo nacional. En realidad este es parte del marco normativo revisado, hay bastante más, el predictamen tiene cerca de 100 páginas, con toda la revisión exhaustiva que se ha hecho, la siguiente, y además el marco normativo internacional. Aquí, digamos, empieza un enfoque que se está dando al proyecto. En realidad, nosotros estamos incluyendo dentro de esto el marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres, no solamente los marcos tradicionales que se han estado trabajando en el tema de cambio climático, hemos incluido el mecanismo internacional de Varsovia para pérdidas y daños asociados al cambio climático. Este es un mecanismo creado en la COP de Varsovia y que ha sido reactivado y está mucho más activo desde la COP de Marrakech, que acá ha pasado el año pasado, y además los objetivos de desarrollo sostenible y, por supuesto, también otras normas internacionales como el Mecanismo Nacional de Pérdidas y Daños de Bangladesh y el Climate Act de Gran Bretaña. El país, entonces, tiene una necesidad clarísima de una norma sobre la gobernanza del cambio climático. Nosotros hemos concordado con la mayoría de las propuestas que se han presentado, son 5 proyectos, hemos concordado en general en su sustento y hemos rescatado y consolidado algunas de las ideas sobre el buen vivir, sobre el hecho de que el cambio climático ya es una prioridad para el país y que probablemente lo que más tenemos que priorizar como país son los riesgos y los impactos. Nosotros generamos el 0,1% de los gases de efecto invernadero del planeta. Eso es una información oficial de la Tercera Comunicación Nacional. Entonces, siendo muy bajos emisores, nuestra prioridad es la adaptación. Como ciudadanos globales necesitamos hacer la mitigación también, reducir emisiones, fijar carbono, pero digamos nuestra principal prioridad
es la adaptación. Y además, allí donde hay riesgos, allí generalmente es justamente afectando a las poblaciones más pobres, que son las más vulnerables, ¿no es cierto? Entonces, a mayor pobreza, mayor riesgo, y a mayor riesgo, mayor desastre, y a mayor desastre, mayor pobreza. Y es un ciclo, digamos, vicioso de generación de pobreza y de pérdida de recursos y además de empobrecimiento del país. El fenómeno del Niño ha sido, digamos, lo más reciente, pero se está volviendo más frecuente, más intenso y de mayor duración. Y además, esta mirada necesitamos verlo desde el enfoque de cuencas. Es imposible manejar lo que está sucediendo en el país si no miramos la cuenca desde un enfoque de ordenamiento territorial. Es evidente de que, digamos, hay una serie de situaciones, además, diversas, diferentes, ¿no? En algunos lados hay ciudades al lado de un río, en otros simplemente hay ciudades que están en una hondonada y allí se llena el agua, y hay otras en donde está en medio de la ciudad un pantano con otro río, o sea, en pleno delta, Chimbote, ¿no es cierto? Entonces tenemos que manejarlo desde el punto de vista territorial y de cuencas. Entonces, esto es muy difícil de manejar cuando tenemos una sectorialización tan fuerte en el país. Hay sectores que están trabajando y que están haciendo una serie de actividades y hay una serie de proyectos y estrategias y planes, pero que necesitan ser articulados, necesitan ser vinculados para tener mayor impacto. Entonces hay una necesidad de gobernanza climática y que haga que las respuestas de política pública sean efectivas. Y por cierto, participación, concertación, investigación científica. Este es un tema que requiere investigación y datos duros, concretos, robustos, que no solamente analicen lo que ha ocurrido, lo que viene pasando, sino que nos anticipen los escenarios climáticos. Los escenarios climáticos son muy duros para los próximos 40, 50 años. Cuando hablamos de esos escenarios no estamos hablando de un largo plazo de 10 o 15, estamos hablando de escenarios de 40 a 60 años. Uno de ellos, por ejemplo, dice que es probable, no necesariamente real, que tengamos que relocalizar a 2 millones de personas a lo largo del litoral peruano, solamente con la subida del nivel del mar. Otro de ellos dice, probable, no realmente que pueda pasar, que se pueda desertificar la Amazonía con un efecto dominó. Otros de ellos dicen, dependiendo de la cantidad de emisiones que el resto del país, del planeta, emita. Y es algo que no vamos a poder controlar nosotros. Por lo tanto, necesitamos adaptarnos y necesitamos prepararnos para las cosas que vamos a definitivamente perder por más que hagamos acciones de adaptación y a prepararnos además para los daños que vamos a recibir por más acciones de adaptación que desarrollemos. Y luego pensar en mecanismos de financiamiento. Yo soy consciente que este es un proyecto un poco denso, probablemente este es el inicio nada más de un debate, pero digamos sería interesante conversar desde ahora y trabajarlo bien, digamos, para que sea consensuado y que el gobierno y el país en su conjunto realmente asuma el cambio climático como el desafío que es. Entonces, la ley tiene, digamos, una serie de elementos de normas, generación de institucionalidad y gobernanza, en especial una gobernanza concertadora, para anticiparnos a escenarios futuros de cambio climático, compatibilizando con saberes locales, de pueblos originarios y comunidades campesinas con la ciencia. Hay muchas cosas que ya sabe la gente de qué es lo que está ocurriendo y que tiene que ser incorporado también. Y además incorporar en la normativa nacional en forma articulada y vinculada estos acuerdos internacionales que el propio gobierno peruano ya suscribió. La siguiente. Esta ley en realidad, y lo dice también el proyecto del Ejecutivo, no genera gasto extra al erario nacional. Es una ley que en realidad lo que hace es estructurar el comportamiento del Estado y el sector público y de las entidades gubernamentales y sectoriales y además incluso de empresas prestadoras de servicios para un comportamiento adecuado frente al tema del cambio climático. Entonces pasamos al propio texto de la fórmula legal. La fórmula legal recoge en buena parte las propuestas, incluso el fraseo del proyecto del Ejecutivo. En principio define un objeto en donde se establece, digamos, este marco normativo, institucional y de gobernanza para la gestión articulada y concertada ante el cambio climático. Y además rescata los acuerdos internacionales mencionados. Tiene una serie de fines o finalidades, fundamentalmente, obviamente, fortalecer la gobernanza climática articulada, multisectorial, coordinada, concertada, descentralizada y vinculante.
porque eso es lo que pasa normalmente con incluso los instrumentos de gestión de riesgos. Se habla, por ejemplo, en la ley de reconstrucción con cambio, que se van a identificar áreas de zonas de alto riesgo no mitigable. Esto significa que si estas áreas de zonas de alto riesgo no mitigable no son vinculantes con todas las demás decisiones del Estado, no se van a respetar. Es lo mismo con los escenarios climáticos y con las estrategias de adaptación y mecanismos de pérdidas y daños. Tenemos que hacerlos vinculantes para que no se den de repente acciones de alguna entidad gubernamental o del sector privado o de la comunidad que contravengan estas propuestas. Además, establece una serie de elementos que ya se están haciendo como fines, ¿no es cierto?, reducir gases de efecto invernadero, proponer la adaptación, establecer mecanismos de financiamiento, fortalecer la ciencia. Hay mucho que no sabemos sobre el cambio climático, hay mucho que no sabemos sobre cómo los modelos climáticos van a afectar el país y tenemos que averiguarlos. Hay que generar nuestro propio conocimiento. Y por lo tanto hay que generar también capacidad de respuesta y aumentar la capacidad adaptativa del Estado y de la población. Finalmente, están los principios. Hemos seguido la estructura del Poder Ejecutivo, recoge una serie de normas y dice, nos acogemos a los principios de estas leyes. Hicimos lo mismo, solamente que aumentamos la ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres y la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. ¿Por qué está esto? Solamente les doy un ejemplo. Carapongo. La carretera Prialé ha sido prácticamente destrozada en la zona de Carapongo. Estaba terminándose de construir, lista para pavimentar. ¿Y por qué? Porque está justamente al lado del río Rímac y a nadie, digamos, se le ocurrió en el estudio de impacto ambiental de esta carretera incorporar el componente climático. Lo que está ocurriendo en este momento es que se están calculando los caudales sobre la base de cálculo de caudales promedio. Al ser caudales promedio y no los extremos, simplemente se rebasa. Entonces Lima, el río Rímac, está calculado todo sobre la base de 100 cubos por segundo. Pero el cálculo extremo, el tope, es 500. Ahora calculen ustedes qué es lo que puede pasar cuando lleguemos a esos 500. No va a ser ahora, quizá en 10 años, pero la infraestructura debe durar 40 o 50 años. Una carretera debe durar 50 años. Hay que construir para los climas del futuro, no para los climas de ahora. Y eso significa incorporar los escenarios climáticos en los cálculos estructurales y en los cálculos de la infraestructura en general, que espero que la Autoridad de Reconstrucción con Cambios lo considere. Y luego están los principios que ya se han puesto y lo único que hemos hecho es adicionar el principio de justicia ambiental. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el principio de justicia ambiental acá? Es simplemente que nosotros, generadores del 0,1% de los gases de efecto invernadero del planeta, recibimos una serie de daños y pérdidas y necesitamos adaptarnos y por lo tanto tiene que haber un sistema de solidaridad internacional para compensar también los efectos negativos. Los enfoques son también rescatados del Poder Ejecutivo. Solamente hemos refraseado algunos temas. En el tema del enfoque de ciudades, nos parece muy bien que hayan empezado con este enfoque de adaptación basada en ciudades, es donde vive el 75% de la población del país en zonas urbanas, y allí le hemos puesto simplemente el componente de infraestructura sostenible y de construcción sostenible en función del cambio climático, y luego hemos incorporado el enfoque de ordenamiento territorial. Bien, pedimos disculpas por la interrupción de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, para pasar a la Comisión de Transportes, porque está llegando el ministro Martín Vizcarra, ministro de Transportes.